Vale. Muchas gracias, Ángela. Bueno, en primer lugar, darle las gracias a mi compañera María por transversalizar la accesibilidad, que realmente es una de las misiones que tiene la Dirección General de Accesibilidad. Pero ella está convencida, ha trabajado ya en esta materia, y para la Dirección General es muy fácil que otros compañeros y compañeras del Gobierno puedan contar con la Dirección General, ¿no? La ponencia hablaba de las barreras en la Administración y la justicia, desde las barreras cognitivas, pero sí que me veo obligada a hacer una exposición previa, ¿no? Porque es verdad que Extremadura siempre ha sido pionera en accesibilidad física, ha avanzado siempre en normativa de accesibilidad. Pero si hay algo que ha marcado un antes y un después, ha sido el crear la Dirección General. Dar un salto cuantitativo y cualitativo. Hasta ahora la accesibilidad, estoy segura que en vuestras cabezas está el pensar que qué hace una persona que es arquitecta en una Dirección General de Accesibilidad, y es inevitable relacionarla con el entorno. Sin embargo, vais a ver que hay muchas otras accesibilidades encadenadas, y eso es lo que, en este caso, tengo que decirlo, el presidente de la Junta de Extremadura ha querido dar ese salto cuantitativo y cualitativo creando la Dirección General, y que también me gustaría comentaros que poco a poco vamos recibiendo llamadas de otras comunidades autónomas que quieren de alguna manera copiar este modelo. En primer lugar, nos posicionan en una vicepresidencia, la vicepresidencia segunda, saliendo del espacio de confort del entorno construido que es la arquitectura y la vivienda. Y ahí os tengo que decir que supone un reto importante, porque había que crear una nueva filosofía o plantearnos una nueva manera de medir las cosas, ¿no? Y uno de los principios básicos es la transversalidad, como os decía. Crear alianzas, sumar redes, establecer reuniones con todo el equipo de gobierno de la Junta de Extremadura para ver hasta dónde llegan y en qué podemos ir insertando esa accesibilidad, ¿no? Nosotros hablamos dentro de nuestros principios de que estamos entre lo social, lo económico y lo emocional. Lo social porque indudablemente la accesibilidad es una palanca de cambio y de igualdad entre las personas. Ya lo hemos dicho a lo largo de ya lo han comentado las compañeras a lo largo de toda la mañana. Pero también no podemos perder de vista que es una palanca económica, porque transformar los entornos, no solo físicos, sino también los virtuales, conlleva indudablemente unas inversiones económicas, ¿no? Y por supuesto lo emocional, que es una de las partes que a mí personalmente más me gusta incidir, ¿no? Cuando como sociedad impedimos o colocamos una barrera para que una persona pueda usar, comprender, utilizar, acceder a un espacio, le estamos negando algo tan básico como el impregnarse de un entorno. O sea, impregnarse, poder caminar, poder interconectar con las personas. Por eso esta parte de lo emocional es tan importante. Hablamos dentro de nuestros principios de la Dirección General que, por supuesto, la accesibilidad es salud y bienestar, y que son los entornos los que discapacitan a las personas y no las personas las que tienen discapacidad. También nos gusta decir que somos multidisciplinares, multiuso, porque está en todas las edificaciones, y multiescala. La accesibilidad está en el territorio, está en el urbanismo, está en la arquitectura, está en todos los circuitos vitales que llevamos a cabo las personas. Y por eso, vosotras que estáis trabajando al servicio del administrado, a veces creo que nos debemos poner el traje de todas las personas que vienen a obtener un servicio público. En definitiva, y no me alargo la filosofía, lo que queremos construir, y ya que estamos en un terreno de la arquitectura, construir una capa integradora de todas las personas, donde indudablemente, la administración pública tiene que ser ejemplarizante, ¿no? Esa es nuestra filosofía, y ahí es donde construimos la nueva Dirección General, ¿no?
pero aunque a mí se me haya asignado la accesibilidad cognitiva, indudablemente tenemos que hablar de algo que es la cadena de la accesibilidad. Y en la cadena de la accesibilidad entra todo, la parte física, la parte sensorial y la parte cognitiva. Y esa es una de las grandes barreras que vemos en nuestra dirección. Interconectar todas. Eso es una gran barrera. Y esa labor la tiene la Dirección General hasta donde pueda llegar. Y digo esto porque hoy nos sentamos y vamos a hablar de la accesibilidad cognitiva, dentro de la cual no solo hay la lectura fácil, también son los entornos comprensibles. Pero es que la accesibilidad cognitiva está dentro de una matriusca mucho mayor, que es la accesibilidad universal. Por tanto, el mensaje de hoy es muy importante que siempre se piense en accesibilidad universal. Acceso, utilización y comprensión. ¿Para qué? Pues para normalizar la vida de las personas, que además la palabra normalizar no es la más adecuada, porque cada uno tiene su normalización, pero al fin y al cabo para hacer más inclusiva a todas las personas, ¿no? Por eso, para la Dirección General de Accesibilidad, una de las cuestiones más complicadas es generar esa cadena, conectar a los agentes intervinientes, porque indudablemente cada una de las personas nos centramos en nuestra competencia o en nuestra parte. Pero es muy importante la cadena de accesibilidad y el diseño universal para todas las personas, como ya se ha nombrado anteriormente, ¿no? Y dentro de esa cadena de la accesibilidad no solo es que podamos hacer un recorrido desde nuestra casa hasta un centro de salud o llevar a un centro educativo a nuestros hijos, sino que también incluye, como no puede ser de otra manera, las nuevas tecnologías, también incluye esa lectura fácil y también incluye algo en el que quiero pararme e incidir, el trato a las personas como servidores y servidoras públicas. Indudablemente, el trato a las personas también es una de las cuestiones que debe enlazarse en esta cadena de la accesibilidad, ¿no? Y ahí, en ese punto, ya hablamos de la accesibilidad cognitiva. Y la accesibilidad cognitiva tiene otra cadena, que es la cadena de la comprensión, que es cómo la persona puede llegar a un lugar concreto, cómo puede acceder a ese lugar concreto, cómo puede manejarse a través de un edificio y cómo puede recibir unos productos y servicios accesibles. Por tanto, cuando hablamos de accesibilidad cognitiva, es muy importante tener en mente que las personas puedan circular por una ciudad sin necesidad de apoyo, a través de una señalética, a través de una cartelería, pueda acceder a todos los edificios de la Administración Pública o los edificios de la Administración de Justicia y puedan orientarse bien. Y ahí coincido totalmente con lo que hemos dicho, no solo beneficia a las personas mayores o a las personas con discapacidad intelectual, sino que cualquiera de nosotras nos hemos situado en un edificio y no sabemos cómo orientarnos. Y indudablemente, además, está la lectura fácil y cómo podemos beneficiar o tratar o mejorar ese servicio público, ¿no? Esa es a lo que denominamos nosotros la cadena de la comprensión fácil. Y en este sentido, me paro a trasladaros que la Junta de Extremadura, en el año 2017, por una iniciativa de plena inclusión, se aprueba y por una aprobación previa en la Asamblea de Extremadura por todos los grupos políticos, de manera unánime, la creación de una oficina que es la Oficina de Accesibilidad Cognitiva de Extremadura. Y que, vuelvo a decir, que está siendo, perdonadme, pero es la realidad, referente. A nivel nacional se va a crear un Centro Nacional de Accesibilidad Cognitiva, que va a tomar un poco de base nuestra oficina, y hay otras comunidades autónomas como Andalucía,
Navarra, que también se han interesado en este modelo. La Oficina de Accesibilidad Cognitiva tiene una labor de sensibilización, de asesoramiento y de visibilización de la accesibilidad cognitiva en las dos ramas, en la rama de la orientación y en la rama de la lectura fácil, ¿no? Y voy a repasar muy brevemente algunas de las acciones que se están llevando a cabo. Mira, hasta ahora la Dirección General se mueve en estrategias, pero también en proyectos pilotos, porque los proyectos pilotos son muy prácticos y ponen cara y generan semillas que siembran en el territorio para que se sumen otras administraciones. En el caso de la accesibilidad cognitiva, nosotros estamos llevando a cabo algunos proyectos pilotos que se llaman el ayuntamiento inteligente, que no viene más que hacer un análisis global de esos ayuntamientos desde la parte física, sensorial y cognitiva, y dentro de la cognitiva la implantación de señalética, de información accesible que está validada por personas, en este caso con discapacidad, que forman parte de nuestra oficina de accesibilidad cognitiva. Y dentro de ese ayuntamiento accesible también se hacen ejemplos de adaptaciones a lectura fácil, las solicitudes más utilizadas o cualquier otro tipo de información que pueda beneficiar su uso. Como digo, siempre validado. ¿Por qué? Porque una de las barreras que encontramos en la accesibilidad cognitiva es que no hay una normalización. Es verdad que ahora hay una norma UNE que ha salido recientemente estableciendo unos parámetros de lectura fácil, pero las validaciones de pictogramas no están reglados y, por tanto, es necesario y obligatorio que toda esta señalización e información sea, de alguna manera, validada por personas que tienen mayores dificultades. Desde el punto de vista normativo, Extremadura se adelanta con el reglamento de accesibilidad, donde ya incorporamos lo necesario que es incorporar, valga la redundancia, aspectos en la accesibilidad cognitiva, en señalética e información y, finalmente, en lectura fácil, ¿no? Por poneros un ejemplo. En adaptaciones, añadir algunos ejemplos más, como a los que ya han sumado DILE, como pueden ser, se adaptan a lectura fácil normativas, leyes de Extremadura, como la Ley de Accesibilidad, reglamento. También se han llegado a adaptar por parte de la oficina programas culturales, como el del Festival de Teatro Clásico de Mérida, incluso a folletos de ayudas a la eficiencia energética para acudir a las ayudas de rehabilitación. Han establecido guías para validar los textos y 10 pautas para hacer accesibles también las páginas web. Simplemente comentaros que el portal de Extremadura Trabaja está adaptado a lectura fácil, ¿no? Y desde la dirección hemos lanzado algunas campañas de difusión de la lectura fácil en colaboración con gente famosa que nos ayuda a difundir el mensaje, y estamos trabajando también el tema de la sensibilización y concienciación. Es muy importante, es esencial. De hecho, estamos llegando a hacer proyectos pilotos con implantando las pautas de lectura fácil en nuestros informáticos de la Consejería de Sanidad, o estamos haciendo un proyecto piloto de formación en el área de salud de Llerena, donde se está dando formación a los médicos para implantar esta lectura fácil a su vocabulario y a su manera de alguna manera, de atender a los pacientes. Y antes de poner una pequeña presentación que resume lo que nosotros denominamos como accesibilidad cognitiva, deciros que hemos trabajado, algunos de vosotros estáis aquí, en un protocolo de comunicación inclusiva que contiene, y que vamos a aprobar muy próximamente, contiene pautas del lenguaje inclusivo. Es un protocolo innovador, porque contiene no solo el trato a las personas con discapacidad, sino también lenguaje de género, el lenguaje digital, lenguaje sin sesgo, dirigido a personas migrantes y a
otros colectivos, y que una vez que esté aprobado por el Consejo de Gobierno y por el Consejo para la Promoción de la Accesibilidad, también haremos alguna experiencia piloto de formación a profesionales del servicio público. Voy a ir muy rápido, pero sí, como decía Ángela, pues una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? Esto es un pequeño proyecto piloto que lo traigo con mucho cariño porque, bueno, se ha llevado a cabo con tu consejería, María, y simplemente es el proceso de oposiciones dirigidas a personas con discapacidad intelectual. Sabéis que hay un 10% de reservas, de las comunidades que más reservas tiene para personas con discapacidad, y en este caso era pues una serie de plazas, camarero limpiador, y se hizo todo el proceso, ¿no? El proceso que lleva a romper las barreras y las dificultades que encuentran las personas, en este caso con discapacidad intelectual, en el acceso al trabajo como funcionarios y funcionarias o laborales, ¿no? Se adaptó a lectura fácil, la convocatoria, la resolución, las listas de admitidos y toda la información necesaria para que las personas pudieran acceder en igualdad de condiciones. Se adaptó también el temario, es decir, aquí veis un ejemplo de la adaptación de las resoluciones, las instrucciones, como decía, la lista de admitidos. Todo el temario se adaptó a lectura fácil. Se señalizó las aulas en las cuales se iban a llevar los procesos de selección con el nombre, identificando cada aula con un color y con el nombre de las personas que asistían al aula. Esas mismas señalizaciones se colocaron en la puerta de entrada del edificio donde se llevó a cabo la selección, un directorio indicando las cuestiones más importantes para que las personas se pudieran orientar. Y, como decía, en las aulas también se colocó cartelería. Se han obtenido unos resultados fantásticos, 79 personas, el 80% de las personas han aprobado. Hubo un acompañamiento durante el proceso de apoyo a estas personas, que también hay que poner en valor en toda esta cadena de la accesibilidad cognitiva. Esta es la cadena de comprensión fácil, de la cual os comentaba y os hablaba con anterioridad, que no es localizar el edificio, acceder al edificio, orientarse, atención al ciudadano. Y aquí termino, y que no quería dejar pasar la ocasión. Probablemente muchas de vosotras conocéis que tenemos más oficinas, pero quería traerlo porque es importante, y nuestra labor es conectar las oficinas, igual que nuestra labor es conectar a todos los órganos gestores de la Junta de Extremadura, ¿no? Tenemos la OTAES, que asesora sobre todo y ante todo en la parte técnica, es decir, perdón, en la parte física de los edificios y de los entornos, la OACES, que es la de accesibilidad cognitiva, la Oficina de Accesibilidad Sensorial, que se encargan más de los productos culturales, como puede ser el subtitulado y la audiodescripción. No perdamos de vista que hay otras personas que tienen dificultades para ver, que tienen dificultades para oír, y luego el servicio de lengua de signos, que acompaña en los servicios a las personas sordas, ¿no? Es un mundo muy complejo, y como resumen diría que para mí lo más difícil es estar siempre pensando en la accesibilidad universal, ¿eh? Siempre, porque podemos cometer el error de meter una cartelería fácil, pero no haberle puesto un braille, y ya no es inclusiva. Es decir, aquí hay muchas piezas del puzzle que engranar, y sí os pido, como bien decía también Isabel, que desde el servicio público y desde ese compromiso que tenéis todas las personas que estáis aquí, pues miréis y cambiéis, a lo mejor con las charlas de hoy y el seminario de hoy, esa mirada hacia la inclusión. Muchísimas gracias. Muchas gracias, María Ángeles. La verdad es que tenemos suerte de que nuestra administración sí que va dando paso, y sobre todo con ese enfoque, ¿no?, de la accesibilidad universal, porque si vamos trabajando en una pata pero las demás las vamos quedando atrás, al final siempre hay gente que de alguna manera se queda atrás, ¿no? Así que muchas gracias por tus palabras. Y voy a dar la palabra ahora a Juan José Flores Gómez,
decano del Ilustre Colegio Provincial de Abogados de Cáceres. Cuando quiera. Buenos días a todos y a... ¿No? Buenos días a todas y a todos. ¿Se oye, no? Perfecto. Muchas gracias, en primer lugar, a la Fundación Ciudadanía y, concretamente, a Juan José Salado por haberme invitado a estar aquí y compartir con vosotros unas reflexiones, porque solo haré eso, unas reflexiones, y unas reflexiones desde la perspectiva que, como abogado y que como decano del Colegio Provincial de Abogados de Cáceres, podemos hacer en torno a esta materia. Muchas gracias también a la escuela que nos acoge, a la Junta de Extremadura, por haber acogido la iniciativa, esta magnífica iniciativa de la Fundación Ciudadanía, y haberle puesto la visibilidad de vuestras caras y de estar aquí. Creo que es un proyecto muy interesante y un proyecto que debe tomarse en cuenta, que la ciudadanía se implique y que, como en este caso, se lleven a cabo medidas positivas, porque creo que nos hace falta muchas manos. Y muchas gracias también a todos vosotros por estar hoy aquí, en una sala llena, para hablar de este tema, pues me resulta grato y sorprendente. Grato porque, desde luego, el contar con un auditorio lleno y de personas interesadas, y además supongo que todas, por ser de la Administración Pública, de ese entorno, y que de alguna manera estaréis relacionados con las cuestiones de la discapacidad, pues es muy interesante el contar con vuestra opinión, el contar con las reflexiones que se pueda hacer en conjunto. Yo voy a empezar diciendo que vivimos en estos momentos, y tengo por aquí una mosca que está dándome la lata, y bueno, no sé si se irá. Digo que en el tema de la discapacidad vivimos en estos momentos una auténtica revolución. Y la revolución que vivimos es producto de unos cambios normativos que se han producido en muy poco tiempo, digo yo desde mi perspectiva, pero que al fin y al cabo es mucho tiempo, y es mucho tiempo para las personas que vivimos, pero los desarrollos normativos son así. Y casi todo parte de la Convención de las Personas con Discapacidad del año 2006, que ratifica España en el 2007, que entra en vigor en el 2008, y a partir de ahí se empiezan a generar en cascada una serie de normas, que ya teníamos algunas, porque ya había alguna legislación en nuestro derecho, sobre todo en materia con otros términos y otros nombres, porque venía de la LIMI, de la legislación que había en un momento anterior, desde el año 80 más o menos, el año 79, que es cuando se produce la primera legislación en materia de discapacidad, aunque se le llamaba entonces minusvalía, y es uno de los términos que precisamente viene a cambiar la legislación actual. Pues bien, decimos que esa legislación que nace en ese momento se ha llegado a un momento de auténtica revolución, y ya la revolución de manera acelerada es la que se ha producido en el último año, o en los últimos 2 años. En los últimos 2 años la transformación de nuestro derecho en materia de discapacidad ha sido impresionante. Hemos cambiado de paradigma. La discapacidad en estos momentos no tiene nada que ver con el concepto de discapacidad que se ha planteado y se ha venido concibiendo en estos tiempos atrás. Hasta hace poco, y con la legislación que teníamos, la tendencia era a la persona con discapacidad, y estoy hablando en términos generales, no hablo ahora de la cognitiva, aunque sea el tema objeto de la intervención, era concebida como una situación para tratarla, desde el punto de vista judicial, para tratarla por la vía del procedimiento de incapacitación en ciertos términos, o la curatela en los mejores de los casos, o la búsqueda de algunos apoyos en la legislación menos intervencionista y más moderna después de algunas reformas. Pues bien, eso ha cambiado diametralmente con una ley que en este sentido lo revoluciona, que es la Ley 8/2021, de 2 de junio, que está en vigor, y está en vigor desde el 13 de septiembre de 2021, con lo cual imaginaros que estamos ahora mismo dando los primeros pasos a lo que es toda la revolución que estoy hablando en materia de discapacidad. Y esa revolución es que de entrada ya el término de incapacitación ha desaparecido. Ya no tendremos incapacitación. Habrá apoyo, habrá ayuda para las personas que no puedan valerse, en las peores de las situaciones, en los casos más extremos, pero todo lo demás va a pasar por la adopción de determinadas ayudas y de determinadas medidas que se adopten sin pasar por la discapacidad, simplemente buscando los apoyos para la que persona, en función de lo que necesite, se adapte y pueda vivir, desenvolverse de una manera digna en su entorno y hacer una vivencia plena de sus derechos. Entonces, quizás estemos en el primer momento donde la dignidad de la persona y de los que tienen una discapacidad se haya reconocido
en nuestra legislación, y esto es muy importante, sin una legislación que reconozca de manera auténtica esos derechos, no podemos avanzar por mucho que parcialmente se intente, como bien ha expuesto la directora general, y se intenten adoptar medidas de accesibilidad, que es verdad que Extremadura no solo empezó con las barreras arquitectónicas, con la reforma legislativa en materia de arquitectura y urbanismo, se siguieron con muchas barreras exteriores y se ha seguido con otras muchas. Es un paradigma, efectivamente, a nivel nacional, de lo que es buscar la accesibilidad universal y buscar la accesibilidad del ciudadano o la persona que tiene una discapacidad. Ahora, esta es muestra de lo que nos está diciendo en cuanto a la accesibilidad de las personas con barreras cognitivas. Esto es una muestra de lo que nos acaba de exponer de esa sensibilidad. Y digo que es una muestra porque también haré referencia a esa ley a la que acaba de hacer referencia, que acaba de publicarse, con lo cual el que ya haya acciones emprendidas y se hayan adoptado medidas, pues es tan loable como haberse adelantado a la propia implantación por parte de la ley. Entonces, mis felicitaciones por eso a la directora general. Pues bien, digo que esa modificación ha supuesto un cambio de paradigma y a partir de ahora ya no habrá procesos de incapacitación, habrá la tutela judicial para prestar los apoyos de la persona en función de cómo lo necesite. Y eso además ha supuesto la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Anteriormente, las personas con una capacidad disminuida, con un problema de discapacidad, no podían personarse en un procedimiento, no podían defender por sí solas los derechos. Hay una modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil con la introducción de uno de los preceptos en la reforma procesal, de que les permite, con los apoyos necesarios, comparecer, estar y defender sus propios derechos. Ya eso es un avance fundamental para la defensa y para la tutela y una modificación de su barrera. En el Código Civil, que es donde se produce la gran revolución, los cambios más grandes se han producido en toda la regulación de lo que era la incapacitación. Ya ha desaparecido la incapacitación y se ha desarrollado todo un texto dentro del Código Civil para modificar qué se debe entender, cómo se debe regular, cómo se deben buscar los apoyos, cuál es el régimen económico, cuál es toda la protección que debe gozar, y con lo cual hay un cambio sustancial. Hay un cambio en la ley del notariado, hay un cambio en la ley hipotecaria, hay un cambio en la ley de registro civil, hay un cambio en el Código Penal, hay un cambio en la Ley 41/2003 de protección patrimonial de las personas con discapacidad. Es decir, todo el marco jurídico más importante y más general ha sufrido una modificación como consecuencia de esa norma. A partir de ahí está clara la finalidad, ha sido asegurar que las personas que tienen una discapacidad gocen con plenitud de los derechos que les reconocen las leyes, que les reconoce la Constitución, que les reconocen las convenciones, y que esa persona con discapacidad pues, pueda proyectar su voluntad y pueda ejercer libremente o con los apoyos necesarios pues todo lo que los demás gozamos simplemente por nacimiento y por no tener ninguna discapacidad. Llega el alcance a hacer esa modificación a la que hablaba, aunque ya había sufrido algunas modificaciones, de cambiar la incapacidad por el incapaz por incapacitado y cambiar discapacidad por persona con discapacidad. Y, sobre todo, lo que se establecen son las nuevas instituciones. Las nuevas instituciones pasa a ser la curatela, la principal institución de cara dentro del apoyo. Pero no solo es la curatela, también está la asistencia. La asistencia es una institución que aparece por primera vez en un decreto, una regulación, modificando el Código Civil de Cataluña, ya sabéis que tiene una legislación foral, y ahí se regula en primer lugar la asistencia que se debe prestar a las personas con discapacidad, con lo cual fueron pioneros en regular ese mecanismo de la asistencia a las personas con discapacidad. Se establece el mecanismo del defensor judicial, que ya existía, porque el defensor judicial ha existido en nuestra legislación como un expediente de jurisdicción voluntaria para los supuestos en los que entraban en conflicto, necesitaban la tutela de los derechos para que fuera designado una persona, pero ahora se establece el defensor judicial para muchas de las situaciones. Y se establece otra figura que también es muy importante y que habrá de un gran juego, que es el guardador de hechos. El guardador de hechos pasa a ser una figura clave en todo el proceso de ayuda y de apoyo que ha de prestársela a la persona que tenga una incapacidad. Bueno, pues se modifican también otros aspectos en materia de jurisdicción voluntaria, en materia de procedimiento para proveer los apoyos a las personas y se regula todo eso. No voy a extenderme más porque no es el objeto básicamente, pero sí esbozarle cómo eso ha supuesto un cambio diametral. Y esto que ha supuesto un cambio diametral desde hace 4 días y que estamos en pleno desarrollo. Tan en pleno desarrollo que todas las incapacitaciones que se han producido anteriormente tienen un plazo, el Ministerio Fiscal y los juzgados, para revisarlas y modificarlas y establecer los apoyos pertinentes para que desaparezcan las incapacidades. Con lo cual, en este proceso de los 3 años, vamos a tener el cambio de paradigma que la ley pregona. Y ahí centro la revolución que digo en ese sentido que se ha producido en materia de la regulación de discapacidad. También hay otra regulación en cierne que no quiero dejar de mencionar, y es que al igual que se está planteando la reforma de los jueces de familia para que sea una jurisdicción especializada,
Como consecuencia de esta ley y la ley del menor, se pretende, y desde el Consejo General de la Abogacía hemos hecho una propuesta en ese sentido, para que se cree un juzgado especializado donde no solo sean de familia, sino que sean de familia, infancia y discapacidad. Y que la jurisdicción no esté extendida, como ahora mismo las competencias, a cualquier juzgado de primera instancia, sino que sean unos juzgados concretos con una especialidad y con unos conocimientos y una preparación específica los que traten esto, que creo que es muy importante, tanto en materia como en infancia, como en discapacidad. Con lo cual hay una propuesta en ese sentido y una reforma que es la reforma en materia de eficiencia procesal, que ahora mismo está en tramitación en el Congreso, concretamente como un proyecto que se está tramitando en vía parlamentaria. Con lo cual, creo que si eso se consigue y esos juzgados se crean, habremos avanzado también bastante porque vamos a tener unos organismos judiciales especializados en el tratamiento de las cuestiones. Pues bien, digo que en este mismo marco en el cual quiero enmarcar el tema de las barreras, está la Ley 6/2022 de 31 de marzo. Esta ley, que ha entrado en vigor hace nada, hace unos 4 días, modifica el texto refundido de la Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad y de su inclusión social. Esa modificación que acaba de producirse es la que nos sirve de pórtico para hablar del tema que hoy nos trae, que son las barreras cognitivas en la Administración de Justicia. ¿Y por qué digo que sirve de marco? Porque sin perjuicio de eso que nos ha adelantado desde el reglamento al que hace referencia de la Junta y de ese adelanto por parte de los programas en los que han intervenido en la Junta de Extremadura, como pioneros en la materia, sí que existe ahora mismo ya una norma con carácter general que es aplicable a todo el Estado español y que obliga y que incluye dentro de la accesibilidad universal a la que nos ha dicho la directora general, en la cual se encuentra inmersa, la accesibilidad cognitiva, el entorno al que se extiende. Y eso es lo que viene a hacer precisamente la Ley 6/2022. La Ley 6/2022, al modificar la Ley de Accesibilidad, el texto refundido general, pues lo que hace precisamente es incorporar en el artículo 2, letra K, incluye la accesibilidad universal, dentro de la accesibilidad universal, la accesibilidad cognitiva. Por tanto, desde ese mismo momento, esa es la norma que sirve de incardinación legal, por primera vez, en una disposición legal, de que la accesibilidad cognitiva forma parte del contenido de la accesibilidad universal. Y en ella se encuentra incluida el elemento que va a permitir la fácil comprensión, la comunicación y la interacción de todas las personas. Esto es lo que se considera como los elementos de inclusión en esa accesibilidad cognitiva según el artículo 2. Y se entiende la accesibilidad cognitiva, según ese mismo precepto, en el apartado siguiente, como aquella que se despliega y se hace efectiva a través de la lectura fácil, de los sistemas alternativos y aumentativos de comunicación, de pictogramas y de otros medios humanos y tecnológicos disponibles para tal fin. Por tanto, ese es el marco de incorporación de la accesibilidad cognitiva a nuestro derecho, es decir, desde antes de ayer, y este es el contenido que se le dota a la accesibilidad cognitiva. Pues ya centrándome más en lo que aquí nos trae como objeto, que es la accesibilidad, y enmarcada en esa revolución de la modificación de las personas con discapacidad y en el tema de cómo la accesibilidad cognitiva se ha incorporado antes de ayer al acervo normativo que tenemos vigente, pues hablaremos de la Administración de Justicia, porque esa también aparece en el ámbito de aplicación. Entre los sectores, son múltiples los sectores a los que alcanza la aplicación y el ámbito de esta norma, que no me resisto a contarlo y a decirle la amplitud que la norma tiene y cómo, aunque nos toque hablar simplemente de la Administración de Justicia, el ámbito de aplicación se refiere a las telecomunicaciones y la sociedad de la información, a los espacios públicos urbanizados, infraestructuras y edificaciones, a los transportes, a los bienes y servicios a disposición del público, a las relaciones con la Administración pública, incluido en el acceso a las prestaciones públicas y a las relaciones administrativas de aquellas, a la Administración de Justicia, que es el apartado al cual haremos referencia, a la participación en la vida y en los procesos electorales, al patrimonio cultural de conformidad con lo previsto en la legislación de patrimonio histórico y siempre con el propósito de conciliar los valores de protección patrimonial, acceso, goce y disfrute por parte de las personas en discapacidad y al empleo. Es decir, todo ese amplio abanico que, como veis, abarca prácticamente todas las administraciones y todos los entornos, porque efectivamente no puede ser de otra manera, si la accesibilidad tiene que ser universal y además tiene que ser compatible, como bien ha dicho, no solo con la cognitiva, sino también con las personas que tienen una discapacidad física, una discapacidad psíquica o otras que no sean exactamente cognitivas, pues tiene que contemplarse no solo en todos los sectores, sino en todas las circunstancias en las que va a desenvolverse la vida de cada una de las personas que tengan estas dificultades cognitivas. Pues en ese entorno tan amplio es en el que entramos en la Administración de Justicia.
Y en la Administración de Justicia podemos decir, como en todas las administraciones, que si el Ministerio no tiene medios económicos, ni siquiera para dotar de jueces suficientes y de medios materiales a aquellos ciudadanos y a aquellos que acuden a la justicia buscando la tutela, porque es la cenicienta, es la gran precaria de todas las administraciones, difícilmente la Administración de Justicia está dotada de medios. No tiene absolutamente ningún medio que pueda solventar las barreras cognitivas. ¿Lamentable? Pues así es. Esto ocurre al día de hoy. Esperemos que con una ley que obliga y que impele a que en unos plazos relativamente perentorios, 2, 3 años, ahora los analizaré también, se solucionen estos problemas. Con lo cual, ¿qué es lo que nos encontramos ahí? Pues nos hemos encontrado con barreras. Primero, las personas con discapacidad cognitiva pueden acudir como víctimas, pueden acudir como testigos, pueden acudir como acusados, como supuestos agresores, como agresores condenados, como partes interesadas en procesos civiles, laborales, administrativos. En cualquiera de esas circunstancias pueden comparecer ante un tribunal o acudir a la Administración de Justicia. Pues bien, todo eso se van a encontrar con barreras estructurales. Y las barreras estructurales que imponen no solo las barreras cognitivas propiamente dichas, sino, como bien ha señalado la directora general, como es un conjunto de barreras las que se producen, van a encontrar barreras de todo tipo, desde simplemente las impeditivas físicas hasta barreras de acceso en puerta, de barreras de acceso a estrado. Hace 4 días, en 10, 16, 17, estaba en Vigo en una jornada que teníamos sobre la defensa de la defensa y una de las ponencias era de un letrado que explicaba cuáles eran los problemas que él, como abogado, con una discapacidad física, estaba en silla de ruedas, tenía para acceder a los tribunales. Y entonces nos exponía su visión, cómo desde que salía desde su casa y llegaba al juzgado y se encontraba con el juzgado, se encontraban los primeros problemas. Estaba en una silla de ruedas, con lo cual tenía que ponerse una toga, nos contaba la dificultad que puede tener una toga una persona que está en silla de ruedas, cómo se pone una toga que no está preparada para una persona con discapacidad, con lo cual él ya se había ingeniado cómo cortar la parte de la toga de atrás para poderse poner la toga sin tener que tirar tal. Las barreras arquitectónicas que le correspondía cuando llegaba a un estrado, y en un estrado se encontraba con que había una tarima, porque casi siempre estaban en alto, y no había ninguna medida de acceso. Esto con barreras físicas, que son las que primero hemos soslayado. Las barreras cognitivas, evidentemente, en los tribunales pues, superan con creces a todo esto. Quiero decir, no estamos realmente preparados para solventar esta situación todavía, y creo que tardaremos algún tiempo, pero lo conseguiremos porque creo que vamos por el buen camino. Y bueno, pues aparte de eso decimos que hay unas barreras estructurales. Y las barreras estructurales son la relación entre los sistemas. Y en esas barreras estructurales es en las que estamos. Uno de ellos, evidentemente, la legislación. Con una legislación que no posibilite, que no obligue, que no establezca los cambios normativos y obliga a las administraciones a actuar de una manera determinada, difícilmente podríamos avanzar aquí. Hemos tenido muchas declaraciones de principio, estaba la Convención, estaban los pactos de derechos civiles y políticos, hemos tenido la Constitución, tenemos todas las normas que proclamaban los derechos de una manera importante, la Convención de Personas con Discapacidad, pero no teníamos un derecho positivo. Es como tantos derechos regulados con carácter programático general en la Constitución o en las normas generales, pero que si no encuentran su plasmación en el derecho positivo, pues no pueden ser exigibles. Esto es lo que hemos encontrado con estas modificaciones y fundamentalmente en materia de accesibilidad con esta ley, con la Ley 6/2022 de 31 de marzo. Pues bien, ese cambio estructural creo que se está produciendo, vamos en el camino, no se ha terminado, porque ahora haré referencia por qué no ha terminado ese cambio estructural. Hay unas barreras procedimentales, y las barreras procedimentales son parte de las que se tratan de soslayar con lo que en ese plan de la presentación a los exámenes plantea. La primera barrera es el acceso a las oposiciones de la Administración de Justicia. No van a encontrar ninguno con limitaciones cognitivas, con una persona con las limitaciones cognitivas que estamos tratando, un temario adaptado, o creo que será muy difícil, o no existirá, o existirá raramente, temarios adaptados en oposiciones. Van a encontrar difícilmente cualquier tema, texto o comunicación que salga de la Administración de Justicia
adaptado a un lenguaje fácil. Ni siquiera las sentencias y resoluciones que les afectan se le adaptan a su lenguaje fácil. Podremos explicárselo a los abogados, que es lo que hacemos. Esa es la forma que tenemos de solventarlo. Podremos explicárselo los funcionarios diligentes que estén allí y que cuando son sensibles con el problema, pues adoptan la actitud de hacerles comprensible la resolución, en otras palabras. Pero no podrán leerlo por ellos mismos, no podrán percatarse por ellos. O sea, son barreras procedimentales. Luego, la complejidad del sistema legal. A nadie se le oculta si para las distintas personas normales, sin ningún tipo de discapacidad, los procedimientos legales y la rigidez de los procesos, tal y como están concebidos, hace inaccesible, porque por mucho que queramos, entendamos, leamos y tengamos una titulación y tengamos unos conocimientos, como no se han especializado en Derecho, podemos tratar de discernir o saber cuándo estamos en una situación o estamos en otra, cuándo debemos hacer una cosa, cuándo tenemos derecho o no tenemos derecho. Todos acudimos normalmente a un abogado, a un profesional, para que nos asesore y nos aclare en ello. Pero esas barreras procedimentales van más allá, y van más allá y a veces no se es lo suficientemente sensible por las administraciones para solventarlo. Y en este caso hablo por la Administración legislativa, de quien parte, que en este caso muchos de los proyectos parten del Ministerio de Justicia, por el Parlamento, cuando legisla y no tiene en cuenta precisamente todo este tipo de barreras y no son lo suficientemente sensibles, porque muchos de los procedimientos que se han creado y que se plantean con esta modificación y esta transformación van a tratarse o van a realizarse sin la intervención preceptiva de abogado o sin la intervención de un abogado o sin el asesoramiento de un abogado. Y eso, pues, literalmente imposible. Es decir, que alguien, un ciudadano normal, ya ocurría antes, quería plantear cualquier problema en relación con su discapacidad, no era posible que lo planteara él. Tenía que acudir y acudían normalmente los profesionales, fuesen del turno de oficio o fuesen profesionales de libre designación. ¿Por qué? Porque la complejidad del sistema es así. Esa complejidad del sistema no ha variado. Por tanto, pretender que las personas con discapacidad cognitiva puedan acceder a la Administración de Justicia en esos términos es literalmente imposible. Bueno, pues desde el Consejo, yo soy miembro de una comisión en la que hacemos alegaciones a los proyectos que se tramitan. En estos proyectos que se tramitaban ahora mismo y concretamente en esta ley a la que hemos hecho referencia, la Ley 8/2021, hemos planteado con reiteración y en bastantes de las propuestas que se considerara la posibilidad de que la persona con discapacidad que tuviera que acudir a un procedimiento de estos pudiera asistir de manera preceptiva con abogado cuando lo solicitara. ¿Por qué? Porque esa era la garantía de si se le incluía la posibilidad de la asistencia jurídica preceptiva, pudiera gozar de la justicia gratuita, pudiera acudir a la justicia gratuita. Si no tiene derecho, si es potestativa, la intervención de la persona con discapacidad, aunque carezca de recursos, no tiene derecho a la justicia gratuita. Planteábamos eso porque además tenemos en nuestro sistema judicial y en gran parte a costa de la abogacía, un sistema judicial que es envidiable a nivel europeo y es envidiable a nivel internacional. En la medida que ahora mismo gozan o tienen la posibilidad de gozar de la defensa de la asistencia jurídica gratuita una gran parte de la población que carece de recursos y que no tiene medios económicos para litigar. Siempre y cuando, claro, su exigencia venga impuesta por una norma que haga necesario acudir con el letrado a esa intervención. Pues bien, eso es lo que pretendíamos, que de alguna manera las personas vulnerables, que no tienen recursos, que no tienen medios, cuando tuvieran la necesidad de acudir a alguno de estos procedimientos sobre materia de capacidad, de pedir los apoyos, de regular sus relaciones económicas o de regular alguna de las situaciones que planteaban, tuvieran la posibilidad de asistencia. No hemos conseguido eso nada más que en algunas situaciones, cuando el procedimiento se convertía en contencioso y había oposición y se producían una serie de situaciones, que es un procedimiento que regula precisamente esta nueva ley, el procedimiento de jurisdicción voluntaria que se llama para proveer apoyo a las personas con discapacidad y donde se pretende la revisión periódica y una duración máxima de 3 años en las medidas que se adopten. Pues bien, solo en ese, cuando se convierte en contencioso, tiene esa posibilidad. Pero si no se convierte en contencioso, tiene que acudir, porque claro, no va a saber plantearlo ni él ni nadie de los que estén en su entorno, porque carecen de los conocimientos jurídicos para así hacerlo. Entonces, por tanto, tenemos unas barreras procedimentales que siguen subsistiendo porque no hemos conseguido evitarlas y yo creo que esa es muy importante para el acceso a la misma. Y luego hay unas barreras de actitud. Las barreras de actitud es la de los propios profesionales, en la concepción, profesionales, no me voy a excluir, de algunos abogados, de algunos profesionales que no son conscientes, probablemente por la ignorancia de la propia situación en la que se plantea,
los temas de discapacidad, donde no se ha reflexionado, no se ha vivido en el entorno, no se ha estudiado, no se ha pensado al respecto. Y entonces, bueno, pues esa ignorancia hace tener prejuicios profesionales, hace tener prejuicios profesionales también a los funcionarios y, en fin, al resto de los intervinientes en la Administración de Justicia. Creo que esa es otra de las barreras que hay que luchar y que habrá que luchar desde la perspectiva de política de información, políticas de comunicación y de llevar a la sensibilización del ciudadano, pues que todo esto ha cambiado y que esto ya no es lo que era, que es otra cosa. Pues bien, esas son las barreras en las que he clasificado de 3 tipos, porque todas ellas confluyen, están en mayor o menor medida en nuestro sistema. Pues bien, ¿cómo se va a superar estas barreras? Pues sin entrar en más elementos de las mismas, hay unas disposiciones adicionales en la normativa esta que he hecho referencia, en la ley, la ley 6, hay una disposición adicional, primera, que habla que en 2 años se harán estudios específicos sobre la accesibilidad cognitiva en cada uno de los ámbitos en los que se produce la imposición de la accesibilidad universal. Obviamente, entre esos ámbitos está el de la justicia. Con lo cual, no solo el de la justicia, sino los demás, tiene el Gobierno 2 años para hacer esos estudios específicos. Es verdad que esto es necesario antes de ponernos a ver cómo modificamos, cómo organizamos, cómo se hace esta accesibilidad cognitiva y universal, no solo que afecte a la cognitiva, pues habrá que hacer un estudio específico concretando en cada uno de los ámbitos cuáles son cada una de las medidas que ha de hacerse para que no interfieran, y eso todavía no está hecho. Hay 2 años para hacerlo y con lo cual pues tendremos el primer tema de que no va a entrar esto que está aquí, a pesar de que esté en vigor, no va a entrar en plazo. Sin embargo, también tengo que decir que entra en vigor, salvo en aquellos supuestos, dice la ley, en los que es necesario unos plazos para su ejecución y el establecimiento de los mismos. Quiero decir que entra en vigor la norma, pero no entran en vigor las medidas de accesibilidad hasta que no se vayan cumpliendo esos plazos de ejecución. Y entre esos plazos de ejecución, pues se habla de que el Gobierno tiene un plazo de 3 años para establecer un reglamento con las condiciones básicas de la accesibilidad cognitiva que se introducen en esta norma a la que hemos hecho referencia. Por tanto, tiene el Gobierno otros 3 años, 2 para ver cuáles son los estudios que ha de hacerse, 3 para establecer ese reglamento cognitivo. Y luego, en este plano que hablábamos de la difusión, del conocimiento y de la aplicación, hay previsto en la disposición adicional tercera un segundo Plan Nacional de Accesibilidad. Y en ese segundo Plan Nacional de Accesibilidad pues se pretende implementar el dar conocimiento, supongo, bueno, habrá que elaborarlo, pero supongo que será donde esta labor de difusión de conocimiento, esto que estamos haciendo hoy mismo aquí, que es un adelanto a la propia norma y a los propios requisitos, esto que estamos haciendo hoy mismo aquí es lo que supongo que el Plan Nacional a gran escala implementará, y no solo hacia los profesionales como vosotros de la Administración, sino en términos generales para el público. Y finalmente está el Centro Español de Accesibilidad Cognitiva, que es el que toman como referencia la disposición adicional cuarta y que es el que hacía referencia también la directora general y que toman como referencia al de Extremadura, que se crea por esa disposición adicional cuarta. Pues bien, todo esto es lo que tenemos dibujado como entorno para solventar esa barrera. Yo no sé si me estoy extendiendo excesivamente, pero si me estoy extendiendo voy a cortar ahora mismo. Bien, y voy a decir simplemente que nosotros, aunque no existe esta norma y que no esté esta situación, nosotros tenemos establecido en el Colegio de Abogados un turno de discapacidad, no de ahora, sino de hace bastantes años. Y en ese turno de discapacidad, pues hay apuntado 98 letrados. Es un turno de discapacidad que se lleva junto con menores. Unos están apuntados a discapacidad, otros están apuntados solo a discapacidad, otros a discapacidad y a menores. Y en eso, con ese servicio pretendemos cubrir, y cubrimos, todos los 7 partidos judiciales que tenemos en la provincia de Cáceres, y con varios letrados que hay adscritos a cada uno de esos turnos. De manera que cuando alguna persona con discapacidad cognitiva o no cognitiva tiene necesidad de un abogado y que es para un proceso que puede solicitar a justicia gratuita porque carezca de medios y sea de los que tiene posibilidad de pedir abogado por el turno de oficio, porque por esa razón pretendíamos que hubiera más procedimientos para que pudieran en todos ellos pedirse, pues tendría cubierto todas las materias que puedan producirse en el orden penal, civil, contencioso o laboral. Es decir, prácticamente todo el espectro judicial en el que puede verse implicado cualquier persona, entre ellas cualquier persona con discapacidad. Y solo terminar ya diciendo que en este mismo plan nosotros hemos organizado ya el día 15 de diciembre
porque para estar en este curso y para realizar estas actividades, pues exigimos que se hagan unos cursos de perfeccionamiento, de especialización, e hicimos ya el 15 de diciembre, nada más tener conocimiento de entrar en vigor esta norma, hicimos un curso especializado para todos aquellos colegiados que quisieran inscribirse, y lo hicimos en diciembre tratando las cuestiones de discapacidad que planteaba la norma y haciendo un análisis de la misma para que tuvieran la formación suficiente. Con lo cual, bueno, pues este es el panorama que os dibujo, esperanzador, con mucho trabajo por delante y que, desde luego, creo que merece la pena y que debemos colaborar todos y arrimar el hombro. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan José, por poner sobre la mesa pues esos avances, que vamos por buen camino, pero que nos queda mucho por hacer. Y gracias al colegio por todo lo que hacéis en pro de la inclusión. Y ahora voy a dar la palabra a Antonio Roncero Águila, decano del Ilustre Colegio Provincial de Procuradores de Cáceres. Cuando quiera. Gracias, un saludo a todos. Agradezco a Isabel Collado que me llamase a los organizadores de este seminario, bueno, para ofrecerle mi intervención. Y claro, ya está todo el pescado vendido, aquí ya se ha hablado de todo, yo soy el último y ya no sé de qué hablar. Es difícil realmente, pero bueno, voy a decir de una manera así deslavazada cosas que traía aquí, que quitaré, pondré y que son muy genéricas, pero que bueno, para que queden dichas. En definitiva, aquí se nos ha traído, yo creo, a nosotros dos para hablar del lenguaje accesible dentro del ámbito de la Administración de Justicia. Yo soy pesimista, yo lo reconozco, soy pesimista. Y voy a hablar además, aparte de eso, que lo tocaré de otra cosa, voy a centrarme en otra cosa, que es la única que creo que, aunque la ha tocado Juanjo, bueno, me la ha dejado un poquito ahí. El lenguaje en el seno de la Administración de Justicia hay que diferenciar dos protagonistas dentro de la... Está lo que llamamos poder judicial y el lenguaje, por tanto, que se practica en las sentencias, en los autos y en los actos de juicio, y el lenguaje de gestión procesal, que yo llamo, que es el que produce la Administración de Justicia bajo la tutela de los letrados de la Administración de Justicia y que quizás sea el más pernicioso a veces para el ciudadano, para comprenderlo. Seamos conscientes de que el lenguaje que tanto nos quejamos de que no es accesible en la Administración de Justicia se produce en otros muchos órdenes. Ya aquí ya se ha citado la Agencia Estatal de Administración Tributaria, la Tesorería, de la Generalitat, en fin. Esto es genérico, no nos podemos aquí hacer mea culpa porque esto está en todo el ámbito del Estado, buena gana. Y además, esta falta de accesibilidad al lenguaje no solo es el escrito y oral, es que hoy día se accede a través de aplicaciones informáticas y nos comunicamos a través de aplicaciones informáticas. Aplicaciones informáticas a veces que no sé quién las hace, pero era para coger al que las haga y ya no es que no las pueda digerir un profesional, es que me pongo en un señor de 80 años en Torre de Santa María y no tiene posibilidad alguna. Me refiero a aplicaciones informáticas, ya dejando LesNet, que se utiliza principalmente por profesionales, la sede judicial electrónica, que tanto difunde el Ministerio de Justicia, la página diseñada para obtener cita para conseguir apoderamientos APUZ acta electrónicos, que funciona y se digiere cuando se puede, la obtención a través de la página del Ministerio de Justicia de certificados de actos de última voluntad y registros civiles. Es un lenguaje absolutamente ininteligible. Páginas que, ¿cómo se dice la palabra esta? Es muy intuitivo. No, absolutamente mentira. Por tanto, el ciudadano es que se encuentra con una dificultad de comprensión del lenguaje, pero lenguaje entendido en el sentido más amplio de la palabra. Por ejemplo, una cosa de lenguaje, de comunicación entre la Administración de Justicia. Y ahí intervino mucho esta señora, doña Isabel. Y es que cuando alguien tiene que comparecer en los tribunales, en la oficina judicial, recibe un SMS que dice: comparezca usted a las 9:30 en la oficina judicial de Cáceres, acto 7429. Vamos a ver, ¿qué piensa una persona cuando en el móvil está tomándose una cerveza y recibe eso? Se te caen los palos del sombrajo. No sabes, o sea, vamos a ver,
Eso no es que no sea lenguaje accesible, es lenguaje agresivo. Es lenguaje agresivo, porque luego, claro, es lo más intranquilizador del mundo. Una hora, un número grande que no coincide con el número de autos, ni el procedimiento, ni el juzgado, ni nada, sino es el número que asigna esa oficina a esa comunicación. Por tanto, ahí empieza ese lenguaje no accesible. Pero claro, el segundo problema es que cuando llega allí, y aquí también me va a disculpar y a lo mejor digo algo inapropiado o que alguien puede entenderlo indebidamente, se encuentra que quien le da las explicaciones del acto es una persona de un cuerpo, de los 3 cuerpos que conforman los funcionarios de la Administración de Justicia, el menos preformado, el menos formado. Pero, coño, como somos todos muy listos, cuando esta persona recibe lo que decíamos antes, queda usted emplazado por 20 días para contestar bajo procedimiento de ser declarado en rebeldía, y el ciudadano se encoge de hombros y le pretende explicar. No se preocupe, no acuda a un abogado, acuda a los servicios sociales del ayuntamiento, que eso lo he visto yo. El abogado le va a cobrar dinero. Usted acuda, o sea, se convierten en asesores de pronto, personas que están incapacitadas para hacerlo. No puede un lego asesorar en el seno de la Administración de Justicia. Eso debe estar terminantemente prohibido. Los procuradores escuchamos verdaderas burradas cuando un funcionario de la Administración de Justicia, que no es ni juez ni secretario judicial, actualmente letrado, asesora o pretende asesorar a un ciudadano, quizás con buena fe. Efectivamente, la terminología es, para los que estamos aquí, que sé que son todos juristas, eso me han dicho al entrar, pues esta terminología, usted dirá, esto es una tontería. No, vamos a ver, hay que ponerse en el señor de los 80 años. Y terminologías como emplazamiento, allanamiento, monitorio, rebeldía, enervar. Diga ser más cierto. Cuando le preguntan a un señor en un juicio, un letrado, diga ser más cierto. ¿Qué me está diciendo? ¿Que diga la verdad o que diga la mentira? Vamos a ver. Son cosas que... O, por ejemplo, una cosa que ustedes... Todo lo que voy a decir ahora mismo, pero yo es que lo he visto en las personas, en la cara de las personas. ¿Jura o promete decir la verdad? Sí. Porque discernir en ese momento, ante un señor con toga y otros que están aquí con toga y tal, ¿qué es un juramento o una promesa? Que todos lo sabemos. Ellos no son capaces, no seríamos capaces en un momento de nerviosismo, muchos de los que estamos aquí. O sea, por tanto, efectivamente, es estrictamente necesario hacer accesible al ciudadano el lenguaje que cotidianamente se ve en la Administración de Justicia. No quiero decir nada, reto aquí a los asistentes a que consulten, creo que es el artículo 440 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que refiere el trámite que se sigue cuando hay que emplazar a un demandado en juicio de desahucio. Un hombre que está abochornado, deprimido, que sabe que no paga la renta, que está hundido en la miseria, recibe un cartapacio de citación en la que se le advierte que deberá en 10 días comparecer bajo oposición y tal, y si puede enervar en el plazo de días, si no se opone... O sea, absolutamente brutal. Ese artículo es el primero que había que destruir de la Ley de Enjuiciamiento Civil y modificarlo, y dárselo a estas señoras para que tratasen de adecuarlo correctamente. Por tanto, efectivamente, aquí... Pero claro, aquí hay un problema. Vamos a ver. El legislador, cuando un legislador hace leyes, pues traduce a palabras pensamientos, conceptos jurídicos, nociones... y voluntad de poder democrático, es su voluntad de poder democrático, y lo hace así. Alterar, ojo, y esto es un aviso para el lenguaje alterar excesivamente o alterar solo el lenguaje del legislador pudiera acarrear ciertos problemas de análisis luego y de ejecución de actos administrativos, de contratos y negocios jurídicos. O sea, no es fácil alterar la voluntad del legislador porque podemos incurrir en problemas. Yo ahora aquí ya veo que entra la autoridad y entonces pues ya voy a terminar diciendo lo siguiente. Yo propongo lo siguiente, me corto aquí, quito muchas cosas, propongo que
quien tiene la iniciativa legislativa que acaba de sentarse, sí, ella y quienes tengan la iniciativa legislativa, pues incorporen a toda, generen una normativa aplicable a todas las administraciones que generen normas para que, así como se exige por la ley del Gobierno de la Nación, la ley de procedimiento administrativo, la Carta de Derechos del Ciudadano, se exige que toda norma haya superado un control de adecuación al derecho comunitario, igualdad de género, impacto ambiental, que no vulnere normas de libre competencia. En definitiva, lo que el artículo, creo, 26 de la Ley del Gobierno dice: impacto normativo, oportunidad, impacto económico y presupuestario, impacto por razón de género. ¿Por qué no incorporan y toman una iniciativa para que necesariamente en todo proyecto legislativo, sea del rango que sea, se obligue a quien genera la norma y en el expediente de tramitación, en el íter de legislación, se incorpore un control necesariamente preceptivo que deberán vigilar incluso los órganos consultivos a los que participan en el proceso de legislación, de que ese proyecto supera los mínimos de comprensión de la norma. Recuerdo, estamos hartos de ver normativas que el Consejo de Estado, por ejemplo, a nivel nacional, pues censura porque no incorporan alguno de estos en los expedientes que les llegan para informar sobre determinados proyectos legislativos, no incorporan este artículo 25, 26 y 27 de la Ley del Gobierno y no los echan para atrás, pero informan negativamente. Bueno, pues yo propongo que en todo proyecto legislativo se incorpore eso, que todos los órganos consultivos lo tengan en cuenta, que las comisiones parlamentarias o de la Asamblea de Extremadura aquí, cuando les llegue un proyecto legislativo, lo paralicen hasta tanto les llega un informe de adecuación a un lenguaje comprensible del proyecto que se está tramitando. ¿Qué decir? Apelar también a los letrados de los diversos órganos legislativos, los letrados en Cortes o los letrados aquí. A ellos también sería exigible: oiga, ¿ha visto y examinado que este proyecto incorpora una censura, un control, sobre el lenguaje que se utiliza? Es cierto que esto ya está de un modo tangencial en esta normativa que he señalado antes. Es cierto que lo está, pero de una manera tangencial y no como una norma taxativa, como una norma. Entonces, pido, por lo menos, que si no se toman iniciativas legislativas en este sentido, que no sé si he explicado adecuadamente, si por lo menos que se vigile con severidad el que se dé cumplimiento a esta normativa. Es decir, que se vigile que mira, en concreto el artículo, creo, 129 de la Ley de Procedimientos, que se vigile que facilite su conocimiento y comprensión y, en consecuencia, la actuación y toma de decisiones de las personas y empresas. O sea, todo proyecto legislativo debe incorporar eso. Creo que no se hace, pero ni a nivel estatal ni a otros niveles. Por tanto, eso es lo que yo pido. Yo ahora voy a leer para que veamos lo que es el lenguaje no comprensible y termino. Hemos terminado con lo que voy a leer. El otro día una cuñada mía me dice: oye, ¿quieres contratar a alguien en el despacho? Que verás, hay unas cosas ahora muy buenas que vienen, son los Next Generation, que tal. Y dice: sí, pásame el decreto. El decreto dice sí. Decreto de fecha tal, porque se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones de programas creados dentro de los proyectos de colectivos especialmente vulnerables y emprendimiento y microempresas incluidos en la inversión 4, nuevos proyectos territoriales para el reequilibrio y la equidad, comprendida en el componente 23 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, se establece la primera y única convocatoria de dichos programas. Vamos a ver. Esto es un señor que está en el campo y quiere contratar a un trabajador. ¿Qué lee aquí? ¿Qué es esto? ¿Quién ha redactado esto? Eso es lo que yo pido simplemente, que me parece muy acertada la iniciativa
que habéis tomado. Yo esto es lo que quería aportar, un poco cortándolo. Y perdón, señora vicepresidenta, era simplemente... Bueno, damos la bienvenida a la vicepresidenta primera y consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Extremadura. Y nada, Antonio Rocero, gracias por hablar en lectura fácil, tan claro, menos al final, y por poner sobre la mesa esa propuesta que debería ser, porque ya sabemos que al final si no es con la ley por delante y con una ley sólida, parece que no funcionamos. Y también por mencionar la brecha digital, que estamos hablando de diferentes tipos de accesibilidades y la digital es también de las más importantes porque también hay mucha gente que se está quedando atrás. Así que doy las gracias a todos los que habéis intervenido y nada, vamos a dar paso a la clausura.